Muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema el conservatismo. Pero primero tenemos que hacer un recuento en cuanto a algunos conceptos que son importantes para poder entender el tema. Entonces, primero tenemos que entender qué es ideología. La ideología o las ideologías son un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de un grupo o partido político. Al ser un conjunto de ideas, busca regir el conjunto de instituciones políticas del Estado y de la sociedad. Eso quiere decir que estas ideas están dirigidas hacia el control tanto del Estado y sus instituciones como de la misma sociedad. Entonces también es importante que entendamos qué es el partido político. Los partidos políticos son organizaciones formadas por personas con unas similares ideologías políticas. El objetivo de los partidos políticos es alcanzar el poder para instalar su programa político donde se recogen los puntos de la ideología que se defiende. Entonces digamos que estas ideologías políticas se van a cristalizar o se van a llevar a cabo o materializar en los partidos políticos, que son los partidos políticos son los que van a llevar a cabo esas ideologías, ¿sí? Y la mayoría de partidos políticos lo que buscan es llegar al poder, o sea, gobernar. ¿Listo? Entonces, en cuanto a Colombia, la creación y formación de los partidos políticos fue desde el año 1848 y 1849 y esta fue una de sus características. Entonces, principales de la formación de nuevos estados nacionales. O sea que después de las guerras de independencia, se formaron las repúblicas y estas tenían como característica la formación y creación de nuevos partidos políticos. Pero estos nuevos partidos tenían, digamos, influencias de las ideologías que se estaban desarrollando antes de la independencia. Entonces, dentro de estas ideologías políticas, ya hemos hablado un poco de lo que es el bipartidismo y lo que fue el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero entonces también hay diferentes formas de entender estos dos partidos, ¿sí? Ya que vienen desde unos antecedentes, como por ejemplo los bolivaristas, que eran conservadores, y los santanderistas, que eran liberales. Entonces, en la época de la independencia hubo una ruptura entre los mismos criollos o entre los precursores de la independencia y se dividieron entre los que iban con Santander y los que iban con Bolívar. También existe la influencia de los moderados o centralistas y los radicales o federalistas, que digamos que es una influencia más de la revolución o la independencia de los Estados Unidos. Entonces, los centralistas deseaban conservar el orden y las costumbres, se resistían a abolir la esclavitud y querían anexar nuevos territorios. Digamos que estos pensamientos o estas ideas las mantiene el Partido Conservador, ¿sí? De desear conservar el orden y las costumbres, se resistían a abolir la esclavitud y querían anexar nuevos territorios. Y también estaban los radicales, que eran los federalistas. Los federalistas deseaban abolir el orden colonial y apoyaban abolir la esclavitud. Más adelante vamos a ver un poquito más lo que es el centralismo y el federalismo. Entonces, estos son los orígenes de los partidos políticos desde el periodo de la independencia. Entonces, los centralistas son gobiernos, lo que busca, digamos, los centralistas es que haya un solo gobierno central para todo el territorio nacional. Sí, digamos que aquí Colombia es un país centralista. ¿Por qué? Porque digamos que el gobierno está en Bogotá, ¿sí? El gobierno central hay, digamos, un poder mayor
que digamos en otros municipios. En cambio, los federalistas defendían la autonomía de un gobierno por cada región del territorio nacional. Es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que cada una de las ciudades o los departamentos tienen su propio gobierno. Digamos que Colombia podría estar entre las dos. ¿Por qué? Porque digamos que podría ser un poco federalista en el momento en el que cada una de las alcaldías tiene, digamos, una autonomía. Sin embargo, es centralista en el momento en el que estas alcaldías tienen que seguir las órdenes de un gobierno central, como sería el presidente, ¿sí? Entonces, frente a los partidos políticos en Colombia, las raíces. Estos dos partidos políticos, liberales y conservadores, tienen origen desde el periodo de la independencia, ya que después de esta las naciones hispanoamericanas empezaron a configurar sus gobiernos como ideas de revoluciones o independencias extranjeras y establecieron estos modelos políticos. Entonces ya expliqué un poco lo que es el modelo centralista y el modelo federalista. Entonces, centrándonos un poco más en los partidos, el Partido Liberal surgió del federalismo, fundado en 1848 cuando Ezequiel Rojas publicó La razón de mi voto, considerado el primer programa político de dicho movimiento. Se basó en las ideas de Francisco de Paula Santander, se ha identificado con el color rojo, su ideología política es la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto, la imparcialidad de la ley y la justicia, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, descentralización administrativa, educación laica, abolición de la pena de muerte, apoyo al libre cambio. Y estos se basaron en las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y el parlamentarismo inglés. Eran santanderistas radicales, comerciantes y provincianos. Y ya el Partido Conservador surgió del centralismo, fundado en 1849 cuando Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron Declaración Política, considerado el primer ideario conservador. Se basó en las ideas de Simón Bolívar. Se han identificado con el color azul. Su ideología política, fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado. Conservación de las tradiciones y los valores coloniales, orden mediante un gobierno autoritario, educación orientada por la Iglesia Católica, creación de impuestos a las importaciones y exportaciones, y defendían la herencia colonial centralista y autoritaria recibida de la tradición española. Eran bolivaristas, moderados, terratenientes y aristócratas. ¿Listo? Entonces, también es importante entender que hubo una época en la cual se llamaba la hegemonía conservadora, ¿sí? Entonces, la hegemonía conservadora se refiere al periodo histórico de Colombia durante el cual el Partido Conservador Colombiano se mantuvo en el poder. Dicho periodo está comprendido desde 1886, cuando Rafael Núñez instauró lo que se denominó la política de la regeneración, hasta 1930. Eso quiere decir que esta hegemonía conservadora duró 44 años aproximadamente, en la cual solamente una ideología y una forma de gobierno fue permitida. Anteriormente ya habían pasado 2 periodos de gobiernos importantes. Uno de los liberales, 23 años en el gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos ver cómo estos dos partidos políticos se dividían el poder y no dejaban que nadie más
digamos, participara de él. Entonces, anteriormente estaba el gobierno liberal por 23 años, llamado el radicalismo liberal, y otro periodo de gobierno de los conservadores, 22 años, llamado la regeneración, que termina con la Constitución de 1886. Algunos hechos importantes de este periodo fueron la Constitución de Colombia de 1886, la Guerra de los Mil Días de 1899 y 1902, la separación de Panamá de Colombia de 1903, la terminación del Capitolio Nacional, el censo de 1918 y el desarrollo del sistema ferrocarril. Entonces, frente a la Constitución de 1886, esta acabó con el federalismo, reconoció la religión católica como religión oficial, también reconocía el poder central de la facultad de intervención en el manejo de la economía del país, dividía el aparato estatal en tres poderes: ejecutivo encabezado por el presidente y sus ministros, legislativo por el Congreso y judicial encargado de hacer cumplir las leyes del legislativo. Entonces, por ejemplo, en esta Constitución de 1886 se ve bastante la influencia conservadora, primero porque acabaron con el federalismo. Segundo, porque impusieron la religión católica como religión oficial de Colombia. También reconocían un poder central, dividieron el aparato estatal también de acuerdo a sus propios intereses. Entonces aquí podíamos ver cómo era Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el Estados Unidos de Colombia y aquí podemos ver la República de Colombia ya en 1886. Cuando se dio la primera constitución. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el 9 es el departamento del Cauca. Y este departamento era supremamente grande. Si se dan cuenta, teníamos territorios de Brasil, de Ecuador, de Perú, ¿sí? Y territorios que por las luchas y todas las guerras que se dieron se perdieron. No solamente eso, sino también por intereses de políticos que vendieron los territorios y etcétera. Entonces, ¿cómo fue el comienzo del siglo XX en Colombia? A comienzos del siglo XX aumentó la exportación de productos como el café y el petróleo, lo que permitió que la economía nacional creciera rápidamente. Muchos habitantes de los campos decidieron emigrar a las grandes ciudades buscando mejorar su calidad de vida. ¿Qué fue la hegemonía conservadora? Es el periodo de nuestra historia comprendido entre 1886 y 1930, durante el cual los integrantes del Partido Conservador gobernaron y controlaron las instituciones políticas. Hechos trascendentales sucedieron durante este periodo. Se originó la Guerra de los Mil Días, 1899 y 1903, entre liberales y conservadores, y ocurrió la separación de Panamá en 1903 y se terminó de construir el canal que atraviesa este país. Entonces, frente a la Guerra de los Mil Días, fue una guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores entre 1899 y 1902. Entonces, entre los antecedentes de esta guerra existió la división entre los liberales y conservadores, se desarrolló en el país una crisis económica y existían problemas sociales profundos, como por ejemplo el racismo, la discriminación de las mujeres y de los negros. Digamos que las mujeres no tenían muchos derechos que en este momento tienen. Había gente que no, o sea, que de acuerdo también a su raza eran, digamos, catalogados como siervos aún. Entonces, digamos que muchos vestigios de las problemáticas que se desarrollaron en la colonia aún existían en este momento. Digamos que lo único que se cambió fue el papel del poder, pero realmente los problemas digamos, de la sociedad civil
aún existen y aún existían en ese momento. Entonces los hechos de la guerra de los 1000 días fue: el conflicto empezó en Santander el 24 de octubre de 1899 con la batalla de los obispos. El 15 y 16 de diciembre se presentó un enfrentamiento en Paralonso, en norte de Santander. Los liberales combatieron organizados en guerrillas. Y en 1902 los liberales al mando de Benjamín Herrera decidieron negociar su rendición. Entonces las consecuencias frente a esta guerra de los 1000 días fue la muerte de más de 100.000 colombianos, una fuerte crisis económica y la permanencia del odio entre liberales y conservadores. Entonces, si se dan cuenta de ese odio y ese bipartidismo entre estos, este conflicto ha generado muchísimas guerras y muchísimas cosas malas para nuestro país. Hasta el momento de la actualidad podemos ver esos vestigios. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, unas imágenes de ese momento, en la cual, si se dan cuenta, son niños, son campesinos los que realmente estaban combatiendo y combaten por unos ideales que pues ni siquiera son de ellos mismos. O sea, puede que suenen muy bonitos esos ideales, pero realmente lo que están haciendo es mantener en el poder a ciertas personas. Entonces aquí podemos ver los presidentes de la hegemonía conservadora, empezando con Manuel Antonio Sanchimendi, ¿sí? Y terminando con Miguel Abadía Méndez, el cual nació en 1926. Fue de 1926 a 1930 su gobierno. Antes de él fue Pedro Nelo Ospina, Rafael Reyes, José Manuel Marroquín, Carlos Eugenio Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Ospina y Miguel Abadía. Entonces, durante el transcurso de esta hegemonía conservadora ocurrieron hechos como la pérdida de Panamá, la masacre de las bananeras y el crecimiento agrario en Colombia. Estos son, digamos, algunos temas que vamos a profundizar un poco más en las actividades y en la siguiente videollamada, donde espero les haya quedado preguntas y las podamos resolver. Muchas gracias por atenderme, espero que estén bien.